Ok, entonces continuamos con la segunda hora de clase correspondiente al día de hoy y a esta escuela teológica de formación y capacitación. Motivos para vivir en fe es el tópico que vamos a desarrollar ahorita. Es un llamado de Dios, señores. El motivo para vivir en fe, la base fundamental es que es un llamado de Dios. Y ya. El primer llamado, escuche esto, el primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación. Ese fue el primer llamado que usted y yo recibimos. El segundo llamado es a la santidad. Y el tercero, entre otros, es el llamado a vivir en fe. Quien no atienda, escuche esto, y entienda estos llamados, los tres que le dije, no califica para otro tipo de llamado. Es decir, de parte de Dios, el primer llamado que se nos hizo fue el llamado a la salvación. El segundo, a vivir en santidad. Y el tercero, a vivir en fe. Por supuesto, el que nosotros hayamos respondido al llamado a la salvación es por causa de que en nosotros se despertó fe. El que nosotros respondamos a caminar en santidad es porque en nosotros hubo fe o hay fe. Y para vivir en fe tenemos que conocer qué es fe, para poder de esa manera entonces entender qué es el camino, qué es lo que debemos de estar avanzando y cómo movernos en ese llamado. Ahora, nosotros en el caso de los varones que somos masculinos o femeninos, ¿qué es lo que somos nosotros? Ajá, ¿no? Por si acaso, ¿no? En el caso de las hembras, que son ¿qué? ¿Masculinas o femeninas? Ok, ustedes tienen que moverse y nosotros tenemos que movernos en nuestra naturaleza. Ahora, Dios, una de sus naturalezas es fe. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros estamos seguros que Jesús es nuestro hermano mayor, entonces en nosotros ¿hay o no hay fe? Hay fe. De eso debemos estar persuadidos, de eso debemos estar seguros. En la carta a los hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma imperativa y continua. Analicemos el pasaje. Por tanto, que es un conectivo, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Escuche lo que viene por aquí. Despojémonos. ¿De qué nos vamos a despojar? De todo peso y del pecado que nos asedia. Ya va. Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre la mancha de tu pecado no podrá ser quitado. Pero acá entonces viene el escritor de los hebreos y dice despojémonos. ¿Cómo es eso? Quiere decir que no me está hablando del mismo pecado, señores. De aquel que me habló Jeremías es del espiritual, del cual usted ni yo nos podíamos librar, del cual nos libró ¿quién? Jesús, con su muerte y su resurrección. El pecado que destruyó Jesús en la cruz del Calvario fue el pecado espiritual, el cual desgració la vida de Adán. Y nacimos nosotros con esa desgracia hasta que llegamos a Cristo en esas condiciones, en estado de condenación. Entonces, de ese pecado no es el que nos está hablando acá el escritor de Hebreos 12:1, del cual debemos despojarnos nosotros. ¿De qué pecado nosotros debemos despojarnos? Del que me dice Marcos capítulo 7, no sé si alguien puede ir rápidamente a Marcos capítulo 7 y me lo lee. Marcos capítulo 7, verso 15, 21, 22 y 23. Es de ese tipo de pecado que usted y yo nos podemos despejar, o despojar, que debemos desechar, que debemos abandonar. ¿Cómo dice Marcos 7:15? Una voz que lea claro y tangible. Escuche eso. Marcos 7:15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Correcto. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina.
contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre? Te lo va a decir el 21, el 22 y el 23 del mismo capítulo. Dele. Porque de dentro del corazón de los hombres Y de las mujeres también. salen los malos pensamientos, los Siga. adulterios, Ajá. las fornicaciones, Ajá. los homicidios, Ajá. los hurtos, Siga. las avaricias, Siga. las maldades, el engaño, la lascivia, Ajá. la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Siga. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vio que salen de dentro de nosotros todas esas maldades, todo ese tipo de pecados. Y esos dos tipos de pecados, está hablando de los pecados sociales y de los morales. Y de eso es que dice el texto acá que usted y yo debemos desechar, abandonar, apartarnos. Colosenses 5:3, si mal no recuerdo, dice desechando o despojados también. Habla de, no, quítese de vosotros. Entonces, de ese tipo de pecado, por causa ya de estar en la fe, es que usted y yo debemos de abandonar. El otro era imposible. Del otro es el que me dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, del cual dice que el diablo pecaba desde el principio. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? El pecado que produjo la muerte espiritual y produjo la muerte física. Esos dos los destruyó Jesús, porque para usted y para mí eran imposibles. El pecado de la incredulidad. Destruye Jesús la incredulidad, destruye el pecado, destruye la muerte. Pero de los pecados le dice él a usted y a mí que lo debemos de trabajar nosotros, que es el segundo llamado. El primer llamado, ¿a cuál es? A la salvación. El segundo, a vivir en santidad. Vivir en santidad tiene que ver con abandonar los pecados. ¿Cuáles? Los sociales y los morales. Ahora, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante, señoras y señores? La carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser cristianos, convertidos al cristianismo, y estaban siendo perseguidos por dicha persecución como procedencia de Dios. Es decir, ellos estaban viendo esta persecución como procedencia de Dios, o podían percibir la persecución que estaban teniendo como si fuera procedencia de Dios por causa de haber abandonado el judaísmo. Ahora, en castigo de Dios por haber abandonado sus creencias antiguas. Ahora, y prácticas judías, quien les escribe la carta les insta a no abandonar la carrera que comenzaron poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, que es Jesús, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con la tradición judía. Cabe destacar que aunque este fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa y como mandamiento a todo creyente cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. Ahora, en este pasaje, el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio, donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según sus propias experiencias de que sí se puede correr en fe, porque Dios es fiel
a sus promesas. Es decir, la nube de testigos que nos dice acá el versículo, por año a nosotros nos dijeron, en mi caso, a mí me dijeron que esa nube de testigos era el mundo que teníamos alrededor y eran los ángeles, ¿sí? Eso fue lo que me enseñaron a mí, no sé a ustedes. Pero cuando analizamos acá el pasaje, nos podemos dar cuenta que no es el mundo, la nube de testigos, y tampoco son los ángeles. ¿Quiénes son? Es decir, el que está haciendo, o el que escribe acá, nos visualiza como que esto es un estadio, ¿sí? Y que en las gradas hay un poco de personajes sentados y que nos están viendo, pero esos personajes que están sentados en las gradas y que nos están dando ánimo y que nos están diciendo que corramos y que nos desplacemos con toda seguridad, son los personajes que en el Antiguo Testamento son reconocidos como los héroes de la fe, que en este caso, si nos vamos a la realidad, son los héroes de la obediencia, y esa obediencia se les contó como fe. Y por esa causa ellos alcanzaron el propósito de Dios para ellos en su tiempo. Ahora, hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos, que nombra el capítulo 12, son el mundo que nos rodea, y otros alegan que son los ángeles, negando que son personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada, fuera del contexto bíblico, por razones que voy a presentar a continuación. El término, por tanto, párele a esto, que aparece en el comienzo del capítulo, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es un por consiguiente. El afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo es el mundo que nos rodea, a los ángeles o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominado hilación del pensamiento, ya que en el pasaje anterior, ¿cuál pasaje? Capítulo 11, no se hace mención del mundo ni de los ángeles. No debemos olvidar que quien escribe está presentando a los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. La gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en la tribuna, curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe, nombrados en el capítulo 11, que están como espectadores, animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos, en el caso de ellos por la obediencia y en el caso de nosotros por la fe. Amén. Esos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y no desmayar en medio de las situaciones adversas, que la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en su palabra, y miramos con el cristal de la fe. Debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es una opción, mira lo que viene, sino que es nuestra única opción, es decir, de la única manera que usted y yo tengamos éxito en el camino de Cristo Jesús es movernos en fe. Es decir, no hay otra manera, no hay otra fórmula de agradar a Dios. El verso 6, por supuesto, del mismo capítulo dice que si fe es imposible, agradar a Dios. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Jesús le dijo a Marta: si crees, verás mi gloria. Si crees, término presente, si crees, verás mi gloria. Juan 11:40.
Y en la carta a los hebreos se describe este principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe. Porque de la única manera que busquemos a Dios, señoras y señores, es en fe. Hebreos 11:6. Vivir una vida en temores, dudas y ansiedades es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común, que ninguno de los dos puede agradar a Dios. Es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones de la carne como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas y ansiedades. Estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia, es estar fuera del favor de Dios, es vivir de migaja, es caminar en las misericordias de Dios. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios, y eso solo es posible obtenerlo por la fe. Vamos a otro tópico. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. La carta a los Hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra y que sustenta el universo por la palabra. En ambos casos, el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra, rema de Dios. Hebreos 11:3. Igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra rema de su poder. Hebreos 1:3. El verbo sustentar que aparece en el pasaje viene del griego feron, que indica el acto de sostener, como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si las sueltas, todo se volvería a la nada, todo sería un caos. La idea es dar a entender que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora, llena de fe. Es decir, sustentar no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado, y todo se da por la fe. Es decir, Dios no solamente hizo ese vasto universo que usted conoce, que usted ha visto, que usted ha analizado, y que 3/4 partes de ese vasto universo son agua. Sí, al igual que nosotros. 3/4 partes de nosotros son agua, y 1/4 parte de ella es tierra, en el caso de nosotros, materia o masa. Ahora, no solamente Dios hizo la tierra, sino que aparte de que la hizo, la sostiene. Yo no sé si usted se ha percatado y ha podido estar en algunas partes, en algunos pueblos, donde hay ciudades que están por debajo del nivel del mar. ¿Sí? ¿No lo ha visto? Es decir, el agua allá arriba y las casas aquí abajo, y no se pasa, el mar no se pasa a aquel lugar e inunda las cosas. ¿Quién sostiene el agua allá arriba? Dios. Sencillamente Dios. Aparte de haberlas hecho, las hizo. ¿Usted ha visto dónde tiene Dios almacenado el viento? ¿Usted ha visto cuando lo suelta y le dice, mira, anda y te da una vueltica por allá, pasa por allá, saquea aquello, tumba todo aquello y luego te regresas acá? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto el viento? ¿Lo ha logrado amarrar algún día? Ahí está. ¿Quién lo tiene? El que lo creó. Ahora mira esto. Hay dos eventos que están registrados en la Biblia, que es el caso de la oración de Josué.
El que se tira de rodillas y luego ora y le dice: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ascalón. Josué, ¿no? ¿Estamos claros? Y dice el que escribe que el sol se detuvo. Así está escrito, así está registrado. Pregunto, ¿se detuvo el sol? Ya usted sabe que no es el sol que se detuvo, pero así se escribió porque eso fue lo que se entendió. Pero el problema no está tanto en el que ya nosotros sabemos que la que se detuvo fue la tierra. El detalle está que usted va montado en una moto, va a 120 kilómetros por hora y se le trancan los frenos, se tranca la rueda. Usted va a salir disparado de la moto a la velocidad que va la moto y su peso multiplicado por 3. No sé si usted sabía eso. ¿Sí? Ok. El detalle es que la tierra se detiene y todo lo que estaba sobre la tierra tenía que haber salido disparado de ella. ¡Wow! Para todos lados, todo un desastre. Usted se imagina el poco de vacas, elefantes y cuántos animales dando vuelta por los aires. Ahora, el detalle no solamente es que Dios sostuvo la tierra, sino que sostuvo todo lo que está sobre la tierra, lo sostuvo en ella. Quietecito ahí. Eso es una ocasión. Pero en otra ocasión, Dios no solamente sostuvo la tierra, sino que retrocedió 15 grados, ¿no? Y eso está registrado en los científicos de la NASA. Han registrado que falta un día en el circular de la Tierra. No solamente desde el punto de vista histórico está en la Biblia, pero desde el punto de vista científico está registrado como tal. Entonces, el Dios en el cual usted cree y en el cual yo creo, no solamente hizo las cosas, sino que las sustenta. ¿Por qué los peces del mar nunca han hecho huelga, nunca han quemado allá porque se les acabó la comida? ¿Quién los alimenta? ¿Quién alimenta el poco de pajarito por ahí? Usted vio las huelgas de pájaros alzados por ahí contra Chávez y contra Maduro y contra el otro, el de la Polar. Los vio protestando. ¿Quién los alimenta? El mismo que los creó, los sostiene, los sustenta, los alimenta. Entonces, Dios no solamente hizo el mundo y lo sostiene, sino que el llamado que usted tiene, aquí vamos acá, el llamado que a usted se le hizo como cristiano, el llamado que a usted se le hizo a la salvación, el llamado que a usted se le hizo a la santidad y el llamado que se le hizo a usted a vivir en fe, no solamente Dios le hizo el llamado, sino que Dios lo ha sostenido hasta ahorita. Hasta ahorita que usted está en el Evangelio, usted no está aquí por sus ayunos, usted no está aquí porque el pastor lo visitó, usted no está aquí porque usted es un hombre de mucha vigilia, de mucha oración y de mucha actividad en cuanto a lo personal. No, usted está aquí porque Dios lo ha sostenido. Y va a seguir porque Dios lo va a seguir sosteniendo. Amén. Ahora, usted va a seguir, a medida que usted vaya conociendo estas verdades, usted va a disfrutar más de lo que hasta ahora has disfrutado del Evangelio, lo vas a disfrutar más, porque tú te vas a dar cuenta que tú estás en el Evangelio no porque te agarraste del Evangelio, que es lo que muchos hemos creído. Y ahí es donde me gustaría que hiciéramos una práctica, usted pegara un salto y se agarrara de esa viga allá arriba y se sostuviese a ver cuántos minutos dura ya colgado. 5, 10, puede que llegue a alguno, puede que llegue a 10, pero de 10 no pasa ninguno y se suelta. Ahora, si usted saltara allá y la guía o la viga de alguna forma la agarrara usted, ¿será que se puede soltar algún día más? Entonces, una cosa es que usted dice que usted está en Cristo porque usted se agarró de Cristo, y otra cosa es que Cristo lo agarró a usted y no lo soltó ni lo va a soltar jamás. ¿Saben qué se fue? La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe. Por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y feron, Dios por naturaleza es fe. Entonces, si Dios por su naturaleza es fe, escúcheme, pregunto, ¿Dios tiene fe? No, Dios no tiene fe. ¿Dios tiene amor? No, Dios no tiene amor. Pregunto, ¿este cerro donde estamos subidos tiene tierra? No, este cerro es de tierra, señores. ¿Sí? Ok, cuando usted ha ido al mar o se para en la orilla del río, ¿el río tiene agua? El río es agua. El mar es agua. El mar no tiene agua. Entonces, Dios no tiene fe, Dios es fe. ¿Amén? Amén. Dios no tiene amor, Dios es amor. Pregunto, ¿el día tiene luz o el día es luz? Luz.
Entonces vaya más allá de lo que usted estaba pensando sobre de algunas cosas, ¿verdad? Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios según las versiones modernas de la Biblia. En Marcos 11:22 Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero originalmente no se escribió así. El texto lo expresa de esta forma: tened la clase de fe que tiene Dios. Hebreos 11:3 dice: Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Nótese, no dice de lo que no existía. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin duda alguna, que Dios por naturaleza es fe, opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Es decir, cuando Dios le dijo a usted: sé santo porque yo soy santo, es decir, Dios no le va a pedir a usted que viva algo que Él no vive, porque eso sería un Dios inmoral. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le dice a usted que viva en fe, que se mueva en fe, es porque esa es su naturaleza. Y como usted dice que es hijo de Él, por ahí hay un dicho que dice que hijo de gato que hace ratón, hijo de tigre sale pintado, hijo de culebra nace mordiendo. Porque las culebras no pican, oye, los que pican son los caimanes, pican en dos. Le agarran el niño que te tuercen a uno, lo pican en dos. Ahora, las culebras muerden porque tienen colmillos. Ok. Por otra parte, en Dios debemos ser santos porque Él es santo. De la misma manera debemos vivir en fe porque Dios es fe. No hay cosa que desagrade más a Dios que el hecho de que vivamos dudando de Él. No creerle a Dios es alegar que Él es un mentiroso. Y el apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. El que no cree a Dios, escúcheme, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios, ¿sí? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué le ha hecho mentiroso? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Primera de Juan 5:11. Entonces hay gente que cree en Dios, sí, pero no le cree a Dios. Cree en su existencia, cree en el que Él es lo que Él ha dicho que es, pero no le cree a Él cuando le está hablando y le está diciendo que haga esto, que haga aquello, que se mueva en esto, que se mueva en aquello otro. Entonces una cosa es creer en Dios, ¿sí? Y otra cosa es creerle a Dios. Pero qué bueno es cuando nosotros, aparte de creer en Dios, le creamos a Dios. Amén. Amén. Ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Y vamos con el otro tópico. La fe es la palabra, la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Oído con lo que viene. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo, sin una palabra confesada en fe, no puede llevar a cabo en nosotros su obra. Es decir, nosotros conocemos a Dios, debemos de conocer su palabra y en esa su palabra debemos de depositar fe y luego soltar esa palabra por nuestra boca, pero tiene que salir llena, cargada de fe. La fe es complemento de la palabra. Por igual la palabra es un complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Para mayor comprensión de esta verdad, estudiaremos los diferentes términos que se utilizaron en el griego para hacer referente a la palabra en su uso particular. En el griego existen tres términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión y rema. Logo
es el pensamiento de Dios. Es lo que usted tiene ahí que está leyendo, la Biblia. Es el pensamiento de Dios, una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dicho, de instrucción, una palabra escrita, un testamento. Logión, la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes y sacerdotes, el contenido de la ley de Moisés en su sentido más completo. Logión es el oráculo de Dios, la voz audible. Rema es una palabra específica y determinante, confesada en fe. Ok, cuando hablamos del logo, es todo lo que está escrito. El texto que usted tiene ahí es el logo. Ok, entonces cuando usted camina sobre el logo, cuando usted se mueve sobre lo escrito, entonces usted está avanzando sobre la declaración divina, sobre lo que Dios le iluminó a los que escribieron ese texto. Esa escritura o ese texto que es el logo, de la única manera que en usted venga el rema, que es la iluminación, es que usted camine sobre el logo, que usted se mueva en el logo. Ahora, el oráculo o logión, que es el oráculo de Dios, es la voz audible. Ahora, ¿cree usted que es más de fe irme al logo o estar queriendo ir al oráculo de Dios? ¿Cuál cree usted que es de más importancia? Pero tenemos gente que cree en todo lo contrario. Queremos gente que no quiere leer Biblia, pero que están metidos en oración y en ayuno para que Dios les hable, pero no leen Biblia. No leen Biblia. Los cultos de estudio bíblico, esos no van. Cuando el servicio hay alguien que es bueno en el área de la disertación, de la enseñanza, no van, pero ellos están orando y le están diciendo a Dios que les hable, diciéndole a Dios que les ministre, pero no leen la Biblia. ¿Cómo cree usted que van a alcanzar de Dios qué? Le decíamos, o les decía ayer, que Dios dejó un solo agente para perfeccionar a la iglesia. Un solo agente, y se llama Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene 3 elementos para perfeccionar a los creyentes. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Logo, palabra escrita. Sí, dones ministeriales y dones espirituales. Cuando hablamos de los dones espirituales estaremos hablando de la logión. Y yo fui uno de los que creí que eso era una de las cosas más grandes, y caminé 9 años a nivel nacional con un hombre usado por Dios, pero terriblemente. Ese era uno de los hombres que usted estaba hablando con él y de repente te sacaba, como se dice por ahí, los trapitos al sol. Es decir, cosas que tú tenías ocultas, cosas que tú en las cuales te estabas moviendo, él por el Espíritu las sacaba. Pero no era un hombre que tenía una profundidad en las escrituras. El detalle está que yo fui criado en ese ambiente de ese tipo de personas. Yo pensaba que eso era lo más grande, pero un día el maestro autor de este material estaba enseñando y él dice que ese es el último recurso que Dios utiliza para tratar con una persona, con un ser humano. Y él dice, hay hombres que son tan carnales, que Dios tiene que dormirlos físicamente, dormirlos en la parte natural, para poderles hablar en el espíritu a través de la voz audible, porque son tan carnales que no le paran a lo escrito y menos a los dones ministeriales. Ese día se me cayeron del pedestal donde tenía a muchos, que yo pensaba que eran tan espirituales, porque ellos decían, Dios me habló, Dios me dijo, tuve un sueño, vi esto. De lo que faltaba era decir que vieron la mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento sucedía eso? Porque nadie era espiritual, señores. Nadie era espiritual. Ahora, en el Nuevo las cosas son diferentes. Dios dejó al Espíritu Santo para perfeccionar a la iglesia. Pero ese mismo Espíritu Santo fue el que inspiró a los libros que se escribieron en el Antiguo Testamento. Ese mismo Espíritu Santo es el que inspiró a los que escribieron los libros del Nuevo Testamento. Ese mismo Espíritu Santo orientó a los que hicieron las traducciones, las transpolaciones, y ha estado pendiente de que su palabra se mantenga y de que su palabra vaya avanzando.
Y lo más importante es esa palabra que está escrita ahí. Y en un segundo lugar, pues Jesús estableció, ya después de que la iglesia es una realidad, Dios levantó, o en este caso Jesús levantó 5 dones ministeriales. ¿Cuáles son esos 5 dones ministeriales? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero lo que a mí me llama la atención, pastores, es esto. Una vez que Él levanta los 5 dones ministeriales, pregunto yo, ¿la iglesia ya existía? Pregunto yo. Efesios capítulo 4, verso 12 me habla de los 5 dones ministeriales. Cuando Él levanta, en este caso Jesús, levanta los dones ministeriales y establece los dones ministeriales, ¿la iglesia ya existía? No. Ya va. Alguien dijo cabeza fría, nervios de acero. Oiga la pregunta. Es decir, Él levanta a los 5 ministerios, ¿para qué? Perfeccionar a la iglesia. El término perfeccionar me dice que ya existía. Sí. Entonces el detalle está aquí. ¿Que son importantes los ministerios? Sí, correctísimo. Pero los ministerios fueron entresacados de dentro de la misma iglesia. No dejamos de ser iglesia, sí, pero tenemos una función específica y determinante dentro de la iglesia. Pero de la misma iglesia, hablando del Nuevo Testamento, Él había escogido a algunos para que hicieran registro de algunas escrituras. Entonces, esas escrituras, que ya no es una ley oral, sino una ley escrita, porque la ley oral se puede tergiversar. La ley oral yo le puedo añadir, le puedo quitar, pero a la ley escrita, ¿cómo le añado y le quito? Esa, ahí donde Jesús dijo, dijo fue Pilato, lo escrito está. Entonces yo tengo que ir a lo escrito, como está escrito, leerlo, escudriñarlo. Y entonces, una vez que yo conozco los códigos y las reglas de interpretación y me muevo en ello, entonces esa ley como tal va a ser más eficaz. Entonces tenemos el logo, que es el escrito. Tenemos la logión. La logión Dios la usó en el Antiguo Testamento por causa de que la gente no eran tan espirituales como lo somos ahora. Entonces ahora tenemos la Biblia escrita, tenemos los dones ministeriales y en un extremado caso Dios se va a valer de los dones espirituales. Lo último que Dios va a usar para tratar con nosotros es sueño, visión, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Eso es lo último que va a usar, hablando de los recursos del Espíritu. Pero hay un último recurso de Dios, que es lo que nosotros conocemos como vara de hierro, que no es de Dios, pero se vale de ello. Cuando nosotros andamos tan alzados, tan recontraconsumadamente alzados, entonces nos ponemos a cometer cualquier tipo de pecado y después que caemos en una desgracia, entonces que nos damos cuenta que Dios nos venía siguiendo desde hace tiempo y nos venía llamando y nos estaba llamando con hilos de amor, pero no quisimos. Es como el padre que el muchachito se pone impertinente y le dice, deja de estarlo haciendo, no lo hagas, ya está bueno, me tienes cansado y después, paupa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ahora, rema es una palabra específica y determinante confesada en fe. El rema es una palabra que Dios te va a dar específicamente para pelear una batalla, para un tema determinante, para librar un conflicto específico como tal. Pero ese tipo de palabra es como aquellas palabras de los hombres que se le acercaban a Jesús con diferentes necesidades. Y Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué decían ellos? El que estaba ciego, ¿qué decía? Que me sane la rodilla, Señor. ¿Qué era lo que decía el que estaba ciego? Que recobre la vista, Señor. ¿Qué decía Jesús? Conforme tu fe será hecho. Y así sucesivamente cada uno de los temas. Entonces, el rema tiene que ver con una especificidad, no con lo completo de la palabra, con una palabra específica para librar una batalla específicamente en un área. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Nótese el texto. ¿La espada de quién? Del Espíritu. No es la espada del pastor, no es la espada del hermano líder, no, la espada del Espíritu. Por lo tanto, cuando la Biblia le habla a usted de la espada del Espíritu, no le está hablando de su Biblia, ni de la Biblia tampoco.
Le está hablando de una palabra específica y determinante que el Espíritu Santo va a poner en su espíritu y que usted va a soltarla por la boca para librar una batalla específica en la cual usted está combatiendo. La espada del Espíritu. Aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, sino una porción de la palabra que me ha revelado en el Espíritu e iluminado en el alma, y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto, la confieso en fe. Efesios 6:17. Observe que el pasaje dice la espada del Espíritu, indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados. Por esta razón, afirmamos que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve al Espíritu. A Dios no lo mueven lágrimas de resignación e impotencia. A Dios lo mueve es la fe en su palabra. La fe es una palabra, la fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante como complemento para la manifestación del Espíritu, que ni la condición de pecado, escucha lo que viene ahora, ni la condición de pecado, quiero aclararles esto, condición de pecado, en la que un individuo esté, detiene la manifestación de la unción. Cuando alguien deposita la fe en la palabra que dijo, Dios siempre honrará la fe de los oyentes en una palabra que alguien dijo, independientemente sea su condición de vida. Condición de vida, nuevamente quiero aclarar esto. Por esta causa, ahora usted va a entender por qué Dios usó grandemente a hombres en el ejercicio del ministerio en la condición de pecado en la que estaban, hasta que el pecado fue expuesto a la luz. Ok, le aclaro esto. Un hombre está predicando la palabra, el pastor no está al tanto de saber exactamente la vida completa de ese individuo. El hombre vino y predicó la palabra, habló sobre sanidad, y muchos de los que estaban aquí pasaron a la oración, él oró por ellos y fueron sanados. Algunos inconversos, porque también disertó sobre la parte de la salvación, hizo el llamado, y varios de ellos pasaron y se convirtieron al Señor, varios inconversos. Pero a la semana ustedes se enteran que ese hombre tiene su esposa, por decir algo, en Guanare, pero está viviendo con una mujer en Chabaquén, que no es la esposa de él. O de repente no es viviendo con una mujer, porque eso no solamente es el pecado, sino que andaba por allá por Anzoátegui y por allá se rascó. O que estando en Guarico se echó puños con un hombre. Pero a los 3-4 días estaba aquí predicando, dio el mensaje, todo muy chévere, todo muy hermoso. Y hubo sanidades y hubo milagros. Ya va, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Escúcheme esto. Una persona, luego de salir del pecado, es decir, luego de dejar de ser incrédulo, luego de abandonar lo incrédulo, salió de él pecado. ¿Sí? El pecado es un estado espiritual. Ahora, los hombres que siguen viviendo en condición de pecado, de los que el pastor leyó ahora, sociales y morales, eso es lo que se conoce como condición de pecado. Es decir, un hombre nacido de nuevo, libre del pecado, puede andar enredado en los pecados. Entonces, andar enredado en los pecados es andar en condición de pecados. ¿Anda en estado de condenación? No, ya salió del estado de condenación, porque en el estado de condenación se está una sola vez. Nacimos en estado de condenación, conocimos la verdad produjo fe, yo deposité mi fe en el único autor y consumador de ella, que es Jesús, ya yo salí del estado de condenación. Amén. Pero entonces yo estoy llamado a abandonar los pecados de orígenes sociales, de los que le hablé, de estar peleando, de andar en borrachera, de andar acostándome con la mujer que no es mi esposa, o de andar robándome, sustrayendo lo que no es mío. Eso se conoce como condición de pecado. Entonces, yo no sé si aquí les ha pasado o algún día les va a pasar, o usted se enteró en otro sitio. Usted se enteró, mira que en la iglesia tal vino un predicador, predicó una campaña, todo muy chévere, todo muy hermoso, pero terminó la campaña y el hombre se fue y se llevó una de las muchachas de la campaña.
Y entonces después le dicen, no, eso lo había hecho también ese Romulato hace el año pasado o la semana pasada. Pero dentro del ministerio del hombre se ven ciertos movimientos. Eso es lo que le queremos decir aquí. Escúcheme esto. La condición de pecado en la que anda el predicador no tiene nada que ver con la fe que usted depositó en la palabra de Dios que él predicó. Amén. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, así salga por la boca de una burra. ¿Sí? ¿Él predicó qué? La palabra de Dios. Usted depositó fe en la palabra de Dios. Se lo pongo de otra forma. El predicador que me hizo la oración de fe a mí hace 37 años atrás, un año después de que yo hice la oración de fe, se descarrió. Y todavía está descarriado. Aquí estoy yo. Firme. Porque yo no creí en él. Yo creí en la palabra. O sencillamente él fue el instrumento para que yo hiciera la oración de fe. Porque ya yo tenía 2 años siendo evangelizado a través de 3 radios diferentes y en lo personal estaba leyendo la Biblia. Entonces la condición de vida de pecados en la que andan los hombres, escúcheme, no nos debe de afectar a nosotros. ¿Qué les quiero decir esto? Nosotros necesitamos, pastor, crear gente aquí dentro de la iglesia y en nuestras congregaciones, gente tan fuertes espiritualmente, que si por alguna circunstancia nosotros como líderes un día nos pegamos un resbalón y nos damos un suelazo, que esa gente en vez de caernos encima vengan y nos den la mano, nos levanten, nos ayuden a limpiarnos y nos restauren. Y si es necesario pasar por una disciplina, que pasemos, pero que ellos no digan, no, si el pastor lo hizo, yo también. Esas son gente que su fe no está muy clara en quién deben de tenerla. Reitero, nosotros necesitamos creyentes, líderes tan fuertes, que si un día por alguna causa nosotros nos idiotizamos ante el diablo y caemos en algún tipo de pecado, en alguna obra de pecado, necesitamos tener creyentes tan fuertes, que no crean ni confíen en lo espiritual en nosotros, sino en Dios. Y si por alguna circunstancia nosotros nos resbalamos y nos damos un suelazo, que ellos más bien sean instrumentos para restaurarnos a nosotros. ¿No creen ustedes eso? Amén. Bueno, yo quiero tener una congregación así. Yo voy hacia allá, voy alumbrando, inclinando, porque primero, la iglesia no es de nosotros. Amén. No morimos por nadie en la cruz del Calvario, ni pensamos morir por nadie tampoco. Segundo, nosotros somos administradores, no somos dueños. ¿Sí? Y lo otro, que mientras nos mantengamos firmes, muy bueno. Y es chévere, pero ojalá nunca pasemos por un percance que podamos pasar una vergüenza como tal de vernos involucrados en algún tipo de pecado, si no enseñamos a la iglesia a hacer misericordia, si no los hemos tratado y trabajado con amor. Entonces, si nosotros llegamos a fallar en algún área de la vida, nos van los mismos que nosotros criamos, los mismos que nosotros levantamos, van a levantar su garrote contra nosotros, y es lo que no queremos. Amén. Ok, sé que esto no es fácil, pero es parte de la realidad. Ahora, condición de pecado es un hombre nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo, que salió de la incredulidad, pero que todavía andan cometiendo pecados sociales y morales. ¿Ese es un pecador? No, es un hombre de Dios, es un hombre santo, pero que anda en condición de pecados, que deben ser corregidos, por supuesto, que deben ser disciplinados, por supuesto. Ahora, hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo. Mira esto que viene ahora. ¿Qué fideísmo? Rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe, no la fe en la verdad. Escucha esto. Bajo esta creencia surgió el fideísta, que es la persona que deposita su fe en la fe. Su creencia no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan las escrituras. En una ocasión se me acercó alguien y me dijo, hermano, mira, yo estoy pasando por un problema, X problema. Yo quiero que tú ores por mí. Yo quiero que tú me ayudes a orar para yo salir de este problema en el cual yo estoy involucrado, porque como tú estás más cerca que yo de Dios, Dios te va a escuchar a ti más rápido que a mí. ¿Cómo se llama eso?
fideísta, el que pone su fe en la fe de otro. Y eso no es lo correcto. Déjeme cerrar aquí que el tiempo se nos pasó. Es bueno haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas en nuestras congregaciones, que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la depositen en la fe de ellos o en la fe de otro. Hacer eso es quitarle el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe. Y es entrar en el campo de la herejía y de la apostasía. Es decir, nuestra fe tiene que estar depositada en Dios, en su palabra. No en la del pastor, no en la del evangelista X, no en la del predicador tal. Y nuestra fe no tiene que estar depositada en nuestra fe. Tiene que estar depositada ¿en qué? En la palabra. Amén. Dios me le bendiga.